Muy bien, vamos ungidos por el Espíritu a comenzar este momento de reflexión, de oración, de escucha y sobre todo de volver a pasar por el corazón conceptos que ya hemos escuchado, porque hemos oído hablar muchísimo de misericordia, de perdón. De hecho, hubo un año dedicado a la misericordia. Muchos de nosotros somos asiduos a la devoción, a la coronilla, a la divina misericordia. Entonces, lo que vamos a escuchar es un repaso, volver a pasar por el corazón el tema de la misericordia. Tal vez aprender un concepto nuevo sobre misericordia, encontrar caminos reales de aplicación y entender muchísimo más la misericordia de Dios, que es eterna, que no pasa, que no se acaba. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, siempre que comparto un retiro, sea de una mañana, de un día, de una semana o de un mes, yo siempre le planteo a la gente y a mí mismo las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en este momento histórico de mi vida? De hecho, cada vez que nos encontramos decimos, ¿cómo estás? Y el otro responde, bien, gracias a Dios. Pero por dentro va la procesión. Algunos me dicen, bien padre para no entrar en detalles, o bien padre para no preocuparlo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo llego a este retiro? ¿Cómo estoy? ¿Cómo llego? Por lo tanto, ¿cómo me quisiera ir? ¿Cómo quisiera salir de este teatro? ¿Qué quisiera que pasara en esta mañana, en este evento, andando de tu mano, misericordia y perdón? En el libro primero de los Reyes, al profeta Elías en el monte Horeb, cuando Elías llega a la montaña, el Señor le dice, ¿qué te trae por aquí, Elías? Y hoy el Señor a nosotros nos hace la misma pregunta, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué has venido a buscar este día? ¿Qué interrogantes traes en el corazón? ¿Qué necesidades? Y pongamos todo en las manos del Señor. ¿Cómo estoy? ¿Cómo vengo? ¿Cómo me quiero ir? ¿Qué te trae por aquí? Y el Señor nos dice, así será. Me glorificaré y hoy, además de amarte, te responderé, te ayudaré porque por este momento se ha orado mucho. Hay muchas personas orando por él.
El padre John Mario y yo hemos ofrecido eucaristías pensando en cada uno de ustedes para que esta mañana sea un encuentro con el Señor. Cada uno experimente el amor de Dios y cada uno entienda su misericordia, y para que también nosotros seamos misericordiosos. Por lo tanto, ¿qué le quieres pedir al Señor? ¿Qué es lo que le quieres pedir? Sábado de la segunda semana de Cuaresma, en la gran solemnidad de San José, camino a la celebración de la Pascua, en un día de mucha unción, ¿qué le quieres pedir al Señor? Y vamos a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 34. Les cuento que este momento se habló hace mucho tiempo y en la oración el Señor varias veces me cambió el texto. Incluso anoche casi me lo cambia. Dije, Señor, ya no hay tiempo. Dejémoslo ahí. Y aún esta mañana casi intenta cambiármelo. Pero dijo, dejemos ese. Tú ya tienes el tuyo y el padre John Mario ya tiene el de él. El Señor nos lo dijo. El Señor nos lo dictó. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 34. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, coró sus heridas con aceite y vino y las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía y lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó,
el que se mostró misericordioso con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Aparece entonces la palabra misericordia. El que se mostró misericordioso con él. Y es aquí donde vamos a emprender el camino sobre el tema de la misericordia, para entender la misericordia de Dios, para medir mi propia misericordia y para entender a partir de hoy qué debo hacer para practicar la verdadera misericordia. Todos estos días orando y pensando este momento, estoy muy atento a la palabra de Dios, a lo que Él va diciendo en la lección divina, lo que Él va diciendo en la celebración de la Eucaristía. Pero este jueves de la segunda semana de Cuaresma, en la lectura del profeta Jeremías, apareció una expresión que hasta el lector se asustó. Y yo vi la reacción que él tomó al leer esa expresión. Y yo también me la guardé en el corazón, la seguí orando, meditando, y dije: con razón somos así. Con razón la situación mundial, la situación nacional, la situación de muchas de nuestras familias, con razón. Profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Y esta es como nuestra premisa, el concepto que debemos tener en cuenta al comenzar a desarrollar la misericordia. Decía el profeta Jeremías: el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de entender. Otra traducción dice: el corazón del hombre es la cosa más enferma y más difícil de entender. Y luego dice: ¿quién lo podrá entender? Y la expresión es: yo, el Señor, sondeo el corazón y conozco las entrañas del hombre para dar a cada uno según su conducta. Entonces partamos de ahí. El corazón de la persona es lo más raro que hay, es lo más extraño que hay. Pero ¿por qué me trató así? ¿Por qué me hizo eso? Porque el corazón del hombre es muy difícil de entender, es la cosa más extraña, es la cosa más enferma. Es que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gozo y Esperanza, en el número 10 dijo: del corazón del hombre es de donde salen los grandes desequilibrios de la humanidad, la guerra, la violencia, la corrupción, la injusticia, el dolor, la muerte. De ahí sale los grandes desequilibrios de la humanidad. Lógicamente, del corazón también sale la bondad, el amor,
la misericordia, el perdón, la justicia, pero en el corazón son antagónicos. Están en una constante lucha, y por eso el apóstol Pablo dice: es que yo no entiendo por qué dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Y me hacen cosas dolorosas que me hieren y me dañan, porque según el profeta Jeremías, el corazón del hombre es la cosa más extraña, más enferma y más difícil de entender. Entonces, ¿quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón y te conozco. Por eso es misericordioso. Por eso nos entiende. Por eso nos perdona. Por eso nos ama. Y por eso su misericordia no se acaba. Su misericordia es eterna y no nos mira como nos miramos nosotros. Es que nosotros afirmamos: ese no tiene perdón de Dios. Es que ese merece lo que le está pasando. Es que ese merece estar en lo más profundo de los infiernos. Pero es nuestra mirada. Tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Entonces, ante toda la realidad que vivimos, ante las heridas que me han hecho, ante las mismas realidades que yo le he hecho a los demás, tengamos presente que el corazón del hombre es lo más enfermo que hay y es lo más difícil de entender. Entonces, ¿quién lo entenderá? Yo, el Señor, que penetro el corazón y que conozco al hombre. Vamos entonces, teniendo esta premisa muy presente, a desarrollar la palabra misericordia. Incluso vamos a aprender hebreo. De tanto ir a Israel ya me volví especialista en hebreo. Entonces vamos a decir Rejamín. Digan, mire al del lado y dígale Rejamín. Rejamín. Rejamín es misericordia. ¿Y saben qué traduce? Vísceras, entrañas. Vísceras, entrañas. Entonces yo entendí por qué hay una plegaria eucarística que dice: danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Danos rejamín ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Eso es misericordia. Rejamín, desde las entrañas. Es que se conmueven mis entrañas, dice la palabra de Dios. Se conmueven mis entrañas de compasión, de comprensión, de amor por el otro. En una ocasión que tuve la oportunidad de confesar a un excombatiente de uno de los grupos armados de Colombia, él me decía: padre, de las cosas más duras que me tocaron en ese camino era cuando el comandante me obligó a asesinar a una persona
y luego abrirlo para extraerle sangre y tomármela, porque según él se enfriaban mis entrañas, para que no tuviera compasión de nadie, para que me constituyera en todo un asesino. Entrañas, rejamín. Nosotros le decimos hoy al Señor: dame rejamín, entrañas de misericordia, y tócame ante toda miseria humana. Yo, leyendo el texto de el buen samaritano, lo comparaba con lo que pasa en estos días. Hay un accidente, ¿y qué es lo primero que hacemos? Sacar el celular para grabarlo, no para ayudar, sino para ser el primero que lo voy a subir a las redes sociales. Se nos perdieron las entrañas de misericordia. Y hasta podemos decir: allá él, que se defienda como pueda, problema de él. Tristemente, así nos estamos volviendo. Por eso, yendo a la raíz, rejamín, un sentido que inspira un sentimiento profundo y amoroso. El segundo término, muy parecido a rejamín, Gesed. Gesed, dígale al otro: Gesed. Rejamín. Gesed o Gesed también es un sentimiento parecido a rejamín, que manifiesta mostrar gracia y ser clemente. Gesed, Gesed, rejamín, ser clemente, ser compasivo. Otro término, Sonhanán. Sonhanán, dígale al otro: Sonhanán. Sonhanán manifiesta dolor por la realidad del otro. Dolor por la realidad del otro. Jamal, Jamal, dígale al otro: Jamal, no tamal. Jamal, Jamal. Sobre todo los hebreos, la H, Jamal, rejamín, misericordia. Y Jamal quiere decir perdonar. Perdonar, pero cuando uno traduce Jamal, dice misericordia. Por último, Jus. Jus. Entonces, dígale al otro: rejamín, Gesed, Sonhanán, Jamal, Jus. Todo eso es misericordia. Misericordia. Y encontramos expresiones como conmoverse, perdonar, sentir compasión, sentir piedad. Pero también la palabra misericordia se utiliza para otras cosas. Yo no sabía. Misericordia también es un descansador de pies. En los coros lo hay, para que los músicos suban un pie y puedan descansar. Ese quiciecito se llama misericordia, para que descanse. Ponga el pie en la misericordia, descanse. Y en el fondo es cierto, la misericordia te da descanso.
La misericordia te da paz. Pero también misericordia era un cuchillo que cargaban los caballeros medievales y después de una batalla caminaban por el campo de batalla y veían a los agonizantes, y para que no agonizaran más, con el cuchillo los acababan de matar para que descansaran. Ese cuchillo se llama misericordia. Después de una conferencia de estas, una señora entró: padre, ¿y usted tiene de esos cuchillitos? Yo sí, yo compré uno en Tierra Santa. Padre, ¿me lo presta para yo ejercer la misericordia con una vecina? Para yo ejercer la misericordia. Entonces miren que también la palabra misericordia depende del contexto en el cual se use, pero para nosotros es muy clara: piedad, bondad, conmoverse, perdonar, entender, amar. También nosotros conocemos las obras de misericordia. Entonces, ejercer la misericordia es dar de comer, es dar de beber, de vestir, enseñar, consolar, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Todo eso es misericordia. Pero también debemos cuidarnos de que muchas veces la palabra misericordia es confundida con lástima y compasión. Entonces decimos: sí, qué pesar, hombre, qué falla lo que les pasó, lo que les sucedió, pero hasta ahí. Yo no me comprometo. Es como cuando uno va a unas exequias o a un velorio: hola, ¿cómo estás? Lo siento mucho. No hay cosa más mentirosa que eso. Es que, ay, lo siento. ¿A dónde lo siente? Oye, no están dando aromática, no están dando tinto. Entonces no podemos confundir con eso, sino que la misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Eso sí es misericordia. Sentir la desdicha, el dolor del otro, y en qué te puedo ayudar, en qué me puedo comprometer, qué necesitas de mi parte. Eso sí es verdadera misericordia. Por lo tanto, vamos aterrizando el término. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa necesidad. Cordis, que significa corazón. Ia, los demás. Ia, los demás. Cordis, corazón. Miserere, piedad, compasión. Por lo tanto, misericordia es tener piedad, compasión desde el corazón por los demás. Eso es misericordia. Técnicamente hablando, desde el hebreo, desde el latín, para llegar a esa conclusión. También tiene sinónimos de misericordia: piedad, bondad, compasión. Por lo tanto, los antónimos son muy fáciles: la impiedad,
la inclemencia, la maldad condena. Todos son antónimos de la misericordia. Pero a nosotros no nos interesa tanto el hebreo o el latín o las raíces. A nosotros nos interesa la palabra de Dios. Y entonces pongamos a hablar la palabra de Dios para entender la verdadera misericordia. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 17. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 17. La sabiduría de arriba es ante todo pura, es amante de la paz, amable en todo momento, dispuesto a ceder ante los demás, está lleno de misericordia. Ustedes van escogiendo palabras con las que se quieran quedar. Por ejemplo, dispuesto a ceder a los demás. ¿Cuál es el problema en este momento en el mundo entero? ¿Por qué suceden las guerras? ¿Por qué las controversias políticas, culturales, religiosas, aún deportivas? Porque nadie quiere ceder ante los demás. Es que es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo he leído, es lo que yo veo, y así es. Por lo tanto, somos inmisericordes, porque yo no cedo, gano o empato, pero yo no cedo ante los demás. San Lucas, capítulo 6, versículos del 35 al 36. Yo creo que este es el corazón de la misericordia, que se desprende del evangelista de la misericordia. Lucas 6, 35, 36. Ama a tus enemigos. Hazles el bien, préstales sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás hijo del Altísimo, porque es un Dios amable, según esta traducción, amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Palabra del Señor. Otra traducción dice que es bueno con los buenos y los malos, que es clemente con los ingratos y los malvados. Sean como Él. Ser misericordioso es sinónimo de perfección, y ser misericordioso es tener ya visos de santidad, porque soy capaz de amar a mis enemigos, de orar por los que me hacen el mal, de prestar sin esperar recompensa, sin esperar que me devuelvan, y sean misericordiosos como su Padre es misericordioso con los buenos y con los malos. Padre, eso es muy difícil, pero en Colombia hay santos.
víctimas de la violencia, que han tenido la grandeza de perdonar a sus victimarios, a quien le asesinó a su familia. Esos son misericordiosos, esos son perfectos, esos son como el Padre Celestial. Otro cuento es la justicia especial para la paz, es la justicia y la reparación. Esas son otras cosas. Pero como cristianos, a nuestro alrededor hay santos, víctimas de cosas muy graves, de cosas muy dolorosas, que han perdonado, y han perdonado de corazón, y han recibido la paz, la tranquilidad, la serenidad, la salud. Decía San Juan Pablo II: ofrece el perdón y recibirás la paz. Esto es un proceso de oración, es un proceso de sanación interior, es un proceso de victoria. Yo te perdono. Es un proceso de victoria, es un proceso de perfección, es un proceso de misericordia, es un proceso de santidad. Dice Tito en el capítulo 3, versículos del 4 al 5: pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Esa es la misericordia. No me fijo si es que tú me has hecho el bien para yo devolverte el bien. Miren que en el Evangelio, los dos que estaban obligados por cultura, por patriotismo, por religión, por cercanía, los que estaban obligados a ayudarle al hombre tirado al borde del camino, no le ayudaron. En cambio, el que menos tenía que ver con él fue el que se comprometió con él, fue el que lo llevó a la posada, lo cuidó, le dijo al posadero: cuídalo, y si gastas algo de más, yo te lo pago cuando vuelva. Y era un enemigo cultural, un enemigo religioso, un enemigo de la patria. Y sin embargo, se comprometió con él. Por eso Tito dice: pasó por alto lo bueno que hubiéramos hecho o lo malo que hubiéramos hecho. En eso se manifestó la bondad de Dios. San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Ustedes no han sido salvados por la fe. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino a ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Es que yo tengo derecho a la misericordia de Dios. No, es un don, es un regalo de Dios, que porque nos ama y porque no se fija ni en lo bueno ni en lo malos que somos, es bondadoso, misericordioso
y clemente con nosotros y se olvida de nuestros pecados. Por eso su misericordia no tiene límites. En Jesús sí que encontramos gestos de misericordia. Tuvo muchas veces compasión por el pueblo, por aquella viuda que llora la muerte de su hijo único y derramó lágrimas ante la tumba de su amigo Lázaro. Sentimientos de compasión, de misericordia, de perdón, de bondad para con el otro. El Salmo 103 dice: el Señor es clemente y misericordioso. El Salmo 145 dice: como un padre siente ternura por sus hijos, Dios siente ternura por nosotros. Y el Salmo 23: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Nos ama, nos comprende, nos perdona. Por eso la Cuaresma es el tiempo privilegiado de misericordia. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Miren el testimonio del apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque todavía yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Jesús. Palabra de Dios. Yo que antes perseguía e insultaba, le decía cosas ofensivas, pero no sabía lo que hacía. Ese es el proceso de conversión que pedimos para tantos hermanos. Hoy pensemos en aquellos que más necesitan de la misericordia de Dios. Tantos que no saben lo equivocados que están. Que Dios en su infinita misericordia los toque y nos toque a nosotros también, para que nos revisemos y para que experimentemos la misericordia de Dios. Por eso todos los días a las 3 de la tarde, siguiendo los consejos de Sor Faustina, nos sumergimos en su pasión. A esa hora yo derramaré mi misericordia sobre todos los pecadores y sobre el mundo entero. Como insiste Dios con su misericordia. Cómo insiste en ofrecernos su perdón,
ofrecernos su perdón. ¿Cuántos de nosotros decimos, pero yo por qué le voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió a mí? Si él fue el que me falló. Dios todos los días nos ofrece su perdón. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Tantas veces lo hemos cantado. Y recordemos lo que Dios le decía a San Jerónimo: regálame tus pecados, regálame tus pecados, déjate amar, déjate perdonar. ¿Cuántos llegan donde nosotros, Padre, yo soy lo peor, yo no merezco el perdón de Dios? Dios no te mira así. Dios está feliz porque viniste, porque te acercaste, porque estás buscando el perdón, porque estás teniendo el acto más grande de la humanidad, reconocer ante Dios tus faltas. Y qué lindo cuando decimos: apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Hay más alegría en el cielo por uno solo que se arrepiente que por los que no necesitan convertirse. Por eso Dios sigue y sigue gritando su misericordia, y la iglesia sigue gritando y predicando su misericordia. El miércoles de ceniza, la segunda lectura decía: como embajadores de Cristo les rogamos, déjense reconciliar por Dios. Dios nos ofrece su perdón, nos ofrece su misericordia, y Él sí entiende nuestro corazón enfermo. Él sí entiende lo extraño que es nuestro corazón, los sentimientos, los pensamientos que se mueven dentro de nosotros. Y por eso entiende al otro, al que nosotros no entendemos, al que nosotros queremos condenar y acabar con él, porque a nosotros nos faltan las entrañas de misericordia del Padre Dios. Hoy el Señor, en este retiro, en esta mañana, nos está invitando para que dejemos aquí nuestras heridas, nuestros dolores, para que de una vez por todas seamos misericordiosos con quien nos ofendió, con quien nos dañó, con quien nos afectó, porque sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, y será sanado y vuestra recompensa será grande. Pero de una vez demos el paso, perdonemos, no carguemos más, ejerzamos la misericordia con el hermano. Yo lo perdono, yo dejo todo esto en las manos del que es misericordioso y del que comprende el corazón. No sigamos cargando heridas, dolores, sufrimientos, resentimientos y preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es enfermo y no lo entiende sino el Señor, y por eso Él solo nos puede perdonar, comprender y amar. Vamos aterrizando más, y dice también otro concepto: la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos.
es que porque me ama, lo amo. Porque me perdonó, lo perdono. Porque me ayuda, lo ayudo. Esa no es la pedagogía divina. Porque no me ama, lo amo. Porque no me ha pedido perdón, lo perdono. Porque no me respeta, lo respeto. Porque no ora por mí, yo oro por él. Va más allá de los méritos de la persona. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero es que el Señor nos lleva cuenta de nuestros delitos. El Señor nos lleva cuenta de nuestros pecados y no nos trata según nuestras culpas. El Padre es misericordioso y da más allá de los méritos de cada uno. A mí me causa mucha curiosidad cuando veo los equipos de fútbol tan fervorosos antes de un partido, orando, rezando, mirando el cielo, los jugadores santiguándose y saltan a la cancha, y entonces el equipo que pierde, ¿qué pasó? ¿Fue que el otro rezó más duro? ¿O fue que Dios también es hincha de algún equipo? ¿Qué pasó? Como aquel muchacho que perdió una platica el Viernes Santo en una apuesta. Estaba apostando y estaba jugando el Viernes Santo. Y entonces el muchacho llegó a la casa muy triste y le contó a la mamá: mamá, acabo de perder una platica en una apuesta que estaba haciendo por allí. Y la mamá le dijo: vio, mi hijo, se da cuenta, mi Dios lo castigó porque uno no puede jugar el Viernes Santo. Y el muchacho le dijo: mamá, entonces el que me ganó estaba jugando el lunes santo, ¿qué? Eso es verdad. Entonces el que me ganó jugó otro día. Dios no procede como pensamos nosotros. Es porque me manejo bien, me va a ir bien. Porque me manejo mal, me está yendo mal. Y como yo me manejo bien, que me vaya bien. Y aquel que se maneja mal merece que le vaya muy mal. Esa no es la pedagogía de Dios. Sin méritos de nadie, Dios perdona. Dios es misericordioso. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que cambie de conducta y viva. Y hoy en esta mañana el Señor lo único que quiere es amarte. Que juntos con Él olvidemos nuestro pasado y volvamos a empezar. Y uno de los deseos de este día es salir de este teatro como un hombre nuevo, una mujer nueva, como un sacerdote totalmente nuevo, estrenando vida, estrenando corazón, porque grande es su amor, porque grande es su misericordia, porque nos perdona, porque nos ama y porque nos lleva cuenta de nuestros pecados, y así como Él nos perdona, quiere que nosotros ejerzamos la misericordia con los demás. Eso es lo que quiere el Señor. También una de las ideas de hoy: aquellos
que han experimentado la misericordia están llamados a dar la misericordia. Recuerden aquella parábola del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. El rey que llama a un criado que le debía un dinero. Como no tenía con qué pagarle, entonces ordenó que enviaran a la cárcel a aquel hombre con su mujer y sus hijos y le quitaran todo lo que tenía. Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de él y le perdonó toda aquella deuda. Sale, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía una minucia y le dice: págame lo que me debes. Y aquel compañero le imploraba: ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Y aquel compañero no tuvo compasión como habían tenido compasión de él y lo hizo meter en la cárcel. Y claro, en ese tiempo no habían redes sociales, pero todo se contaba también. Y llega a oídos del rey y lo llama y le dice: no debías tener compasión, misericordia, como yo tuve compasión de ti. Por eso irás también a la cárcel hasta que pagues el último céntimo. Porque tratad a los demás como queréis que ellos os traten, porque con la vara que mides seréis medidos. No juzguéis y no seréis juzgados. Si has experimentado la misericordia, seamos misericordiosos. Es lo que hay que hacer. Todos los días decimos: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si hemos perdonado o seguimos cargando, seguimos con esa herida, con ese resentimiento, aún con difuntos, ojalá se esté quemando allá. Cuenta Santa Teresa de Jesús por allá en el año 1895. Ella, el 9 de junio, tuvo un acto de ofrenda a la misericordia de Dios. El ambiente espiritual de ese año 1895 era la famosa justicia divina. La justicia divina, un Dios castigador, un Dios que descarga su ira sobre las personas. Entonces, habían monjas que se ofrecían a la justicia divina. Descarga tus azotes sobre mí. En cambio, Teresa de Jesús dijo: está bien, si otras piden que Dios descargue sobre ellas su justicia divina, descarga sobre mí tu misericordia. Descarga sobre mí tu misericordia. Y eso le decimos hoy al Señor: descarga sobre mí tu misericordia. Tú me conoces, tú me comprendes, tú sabes mi historia desde niño a este momento. Tú sabes las cosas que me atormentan en mi conciencia, en mi corazón. Tú sabes el pecado que no he sido capaz de contar, que no he sido capaz de liberar. Tú sabes, Señor, el resentimiento, la herida, el dolor que tengo, que no he sido capaz de perdonar. Derrama sobre mí tu misericordia. Perdóname, ayúdame, hazme una nueva criatura, limpia mi corazón,
hazme un hijo, una hija nueva, un sacerdote nuevo. Y entonces, como el endemoniado de Gerasa, que quería quedarse con el Señor, y el Señor le dice, más bien, vete a tu casa y diles lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Hoy sintamos el perdón de Dios a lo largo de la mañana. En la catequesis del Padre John Mario, en la hora santa, en la Eucaristía. Vivamos todo un proceso de sanación, de perdón, de misericordia. Pidámosle al Señor la certeza de sentirnos hoy perdonados y sanados, de saber que Él es Rahamín, que tiene entrañas de misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y que esas mismas entrañas nos las regale a nosotros. Porque si todos los que estamos en este teatro ejercemos la misericordia en la casa, en el vecindario, en el sitio de trabajo, en el colegio, en la universidad, estamos instaurando el reino de Dios. Porque así empieza.